Buen día a todos. Bueno, la clase de hoy la va a dar la doctora Noel Vaca, fellow de tercer año del Hospital Curie. Cuando quieras, Noel. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, el tema a hablar oportunamente sobre tratamiento adyuvante en cáncer de endometrio de alto riesgo, en el cual hice una pequeña revisión de la evidencia actual, sobre todo la que fundamenta el por qué hacemos el tratamiento adyuvante y por qué lo realizamos de cierta manera. Todos sabemos que el cáncer de endometrio, avísame, Marci, se pasa. El cáncer de endometrio, Se pase, se escucha bien. perfecto. El cáncer de endometrio es actualmente uno de los tumores ginecológicos más frecuentes, dentro de los cuales existe un subgrupo de tumores que están caracterizados, que tienen características ciertas clínicas o biológicas que hacen que tenga un riesgo significativamente mayor en cuanto a recurrencia, probabilidad de recurrencia y la tasa de mortalidad. Entonces, los objetivos de esta clase son reconocer, bueno, los tipos de cáncer de endometrio de alto riesgo, analizar la evidencia que sustenta la adyuvancia e integrar la clasificación molecular en la toma de decisiones con fin de, obviamente, diseñar lo que nosotros hacemos actualmente, es tratar de dar un tratamiento lo más personalizado posible. ¿Qué consideramos al grupo? ¿Qué tipos están incluidos en los de alto riesgo? Los endometrioides G3 con una invasión endometrial profunda, una invasión linfovascular sustancial, estadios avanzados, y los tipos histológicos serosos, células claras y los carcinosarcomas, que, como recalco, es un subtipo o un subgrupo en realidad que tiene un riesgo de recaída entre el 20 y el 40%. Para empezar, en cuanto a la revisión de la evidencia que sustenta el tratamiento adyuvante, tengo que decir que existen numerosos trials, dentro de los cuales traje a colación los dos dosis muy importantes, el PORTEC 3 y el GOG 258. Para lo cual tenemos que saber que dentro de todos estos trabajos, qué es lo que a nosotros nos aportaron básicamente. Entró al PORTEC 3, sabemos que es un estudio de fase 3, dentro del cual tuvieron un N aproximadamente de 660 pacientes, en los cuales se hizo una comparación de quimioterapia más radioterapia. Aguántame, Marque, justo ahí mi jefa me estaba pidiendo el enlace. Aguántame un ratito, perdón la interrupción. No hay problema. Aguántame. Ahora sí. Bueno, mil disculpas por la interrupción. Voy a volver atrás, que se fue de slide para... A ver. Perfecto. Bueno, hablamos. El PORTEC 3 es un estudio que se publicó que se inició en el 2018, que tiene un follow-up actualizado posteriormente, obviamente, el cual es un estudio de fase 3 con un N de 660 personas, cuyo objetivo principal fue el de evaluar si la quimio-radioterapia adyuvante mejoraría la sobrevida comparado con la radioterapia sola en cáncer de endometrio de alto riesgo. Hubo las intervenciones en sí, lo que se hizo fue controlar dos brazos, un brazo control, un brazo A y un brazo B con experimental, en la cual se evaluó el uso de quimioterapia con radioterapia y de radioterapia pélvica sola. ¿Cuáles fueron los resultados principales en cuanto a sobrevida? Se vio que había una mejora significativa en el grupo de quimio, radioterapia, o sea, en el que se utilizó ambos tratamientos en conjunto, sobre todo específicamente en cuanto a eso.
y posteriormente se trató de reevaluarlo junto con la clasificación molecular, que es lo que va a redefinir posteriormente, como voy a hablar más adelante, la indicación actual en conjunto. En cuanto al GOG 258, tenemos que saber que que también marcó una tendencia en cuanto a, a definir el tipo de tratamiento que se iba a realizar actualmente, ¿sí? Es muy similar también. También se trató de comparar quimioterapia con versus quimioterapia más radioterapia. No hubo, y entre los resultados obtenidos se observó que no hubo diferencia en supervivencia libre en cuanto a recurrencia global. Sí, en lo que hubo diferencias respecto al trabajo previo, el que ya hablamos anteriormente. En el tipo de recaída. Hubo menos recaídas locales en cuanto a vagina y las localizadas pélvicas, en cuanto al brazo que recibió quimioterapia, además de la radioterapia, y más recurrencias a distancias, es decir, a metástasis en el brazo que solamente había recibido radioterapia sola, ¿sí? Y este trabajo lo que hizo fue influir en muchos esquemas adyuvantes, muchos esquemas adyuvantes preferían la quimioterapia sola. Y además, qué me van a decir? O sea, ¿qué preguntas se podrían llevar en relación a comparar al final, qué hay de diferente entre lo que es el PORTEC 3 y el GOG 258? El PORTEC 3 evaluó si agregar quimioterapia o radioterapia mejoraría los resultados, mientras que el GOG 258 evaluó si agregando radioterapia a quimioterapia aportaría un beneficio. Lo que pasa es que ambos coinciden en que la radioterapia mejora el control pélvico, mientras que la quimioterapia impacta principalmente en la enfermedad sistémica, obviamente siempre hablando de alto riesgo. Si la mayoría de las recaídas en un estadio 3 son a distancia, entonces, ¿por qué seguimos usando la radioterapia? Muchos se preguntarían. Entonces, ¿cuál es la respuesta clara a esta incógnita? Que estos estudios muestran que la radioterapia reduce significativamente las recaídas locorregionales, especialmente en la vagina, las pélvicas y las ganglionares. En tanto que remarco que el GOG 258 se observó que la quimio-radioterapia redujo estas recaídas pélvicas, pero no disminuyó la metástasis a distancias. Entonces, esto confirma que la quimioterapia hace un control sistémico y la radioterapia hace un control locorregional, ¿sí? Por eso, a forma de hacer un breve resumen en cuanto a estrategias sin clasificación molecular, o sea, las que están basadas en el estadio, o como nosotros clásicamente los veníamos realizando con el estadio, con el grado histológico, con invasión linfovascular, estadios 1-2 de alto riesgo, radioterapia externa, más con o sin braquiterapia, también sumando quimioterapia secuencial, y en los estadios 3, ¿qué es lo que se aconseja? Quimioterapia con carboplatino, paclitaxel, con o sin radioterapia. ¿Cuál es el riesgo de seguir empleando la forma en la que nosotros anteriormente seguíamos indicando o guiándonos para realizar la indicación de este tratamiento? Es que el riesgo principal es el sobretratamiento en pacientes que tendrían una biología favorable, porque no podríamos reconocer si no tuviéramos, en este caso, la clasificación molecular, cuáles serían los de biología favorable o cuáles son los de biología más desfavorables para poder ahondar o tratar de hacer un tratamiento mucho más intensivo en este tipo de pacientes. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, en estos últimos años, la incorporación de la clasificación molecular en el cáncer de endometrio lo que hizo fue transformar la comprensión de la enfermedad. Entonces, lo que hizo es identificar los grupos moleculares con un comportamiento biológico diferente, permitiendo avanzar hacia un modelo, como decimos nosotros actualmente, una medicina de precisión, donde, como lo dije anteriormente, nos permite como intensificar o
personalizar aún más el tratamiento en pacientes o en tipos de cáncer o subgrupos de cáncer de endometrio de alto riesgo que tengan ese riesgo real en cuanto a aumento de riesgo de recaída o de metástasis a distancia. Entonces, esto nos permite redefinir la estratificación pronóstica, modificar las indicaciones de tratamiento ayudante, evitar el sobretratamiento en algunos pacientes que tienen una biología molecular favorable e intensificar la terapia en tumores que son biológicamente, los consideramos agresivos. Entonces, ahí es donde entra en juego la clasificación molecular. Solamente recordando cuáles son el polvo ultramutado, inestabilidad microsatelital o los que tienen perfil molecular no específico y EP53 normal, mutado, por decir. Las recomendaciones europeas actualmente, todas las sociedades se recomienda profundamente empezar a utilizar la clasificación molecular e incluso en las biopsias tipo PIPEL o todo lo que se obtenga previamente, no ir directamente, no confiándonos directamente de como nosotros anteriormente lo hacíamos posterior a la congelación, luego de hacer de obtener la pieza de la nexohisterectomía. Bueno, traje a colación una de las guías EJOESTRO, que es lo que nos están aconsejando actualmente. Y como para refrescar un poco en cuanto a la clasificación molecular, recordar que el polmutado tiene un excelente pronóstico, tiene una supervivencia aproximadamente del 100%, según un análisis que se hizo posteriormente a post-follow-up del PORTEC-3, y una tendencia al descaramiento terapéutico, quiere decir que en estas pacientes, sobre todo una vez sabiendo que tienen un mutado, no intensificaríamos tratamiento con ellas no tratar biología favorable como alto riesgo clásico. Eso es el mensaje, sobre todo, al utilizar el mutado. En cuanto al P53 mutado, este subtipo tiene un comportamiento, bueno, ya sabemos, como agresivo, una alta tasa de recurrencia sistémica, por lo tanto, la guía recomienda un tratamiento intensivo con quimio-radioterapia. El siguiente, bueno, sabemos que este tipo tiene un pronóstico intermedio, tiene lo que se llama un microambiente inmunogénico, ¿sí? Es decir, que tiene una sensibilidad potencial a la inmunoterapia, por lo cual traje a colación otros 3 trials que están marcando tendencia actualmente. Esto ha llevado, bueno, como les dije, al desarrollo de estos ensayos que incorporan los inhibidores de los checkpoints. Llámese RUBY, DuoD y el GO018. Todos estos están demostrando que agregar y la inmunoterapia, la quimioterapia, mejora la supervivencia libre de progresión, particularmente en estos tumores. Bien. Estos son los de los cuales estaba hablando, RUBY, el GOI 018, bueno, en cuanto al dúo, es un estudio, es un ensayo fase 3 que evaluó el rol de la inmunoterapia en combinación con la quimioterapia en pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente, ¿sí? En este estudio, las pacientes recibieron tratamiento estándar con carboplatino y paclitaxel y fueron randomizadas en 3 brazos: quimioterapia sola, quimioterapia con durvalumab o quimioterapia más durvalumab, seguido de un mantenimiento con durvalumab y olaparib. El objetivo principal de este trial fue evaluar la supervivencia libre de la progresión, ¿sí? Los resultados mostraron que la adición de durvalumab a la quimioterapia mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión, particularmente en pacientes, como yo ya le había dicho, en un subgrupo molecular en específico. Además, el brazo incorporó, al incorporar el mantenimiento con el durvalumab y el olaparib, también mostró un beneficio adicional en población a nivel global, ¿sí?
Estos hallazgos sugieren que la combinación de la inmunoterapia con la quimioterapia seguida del mantenimiento, entonces, podría convertirse en una estrategia terapéutica relevante, ¿sí? Sobre todo en pacientes ya con un estadio al inicio de forma avanzada. En síntesis, ¿qué es lo que confirma este trial? Que la incorporación entonces de la inmunoterapia del carboplatino, el paclitaxel, mejoraría los resultados oncológicos, especialmente, como les dije, en en este subgrupo con MMR mutado. Y abre la puerta a la estrategia del mantenimiento, sobre todo teniendo en cuenta posteriormente al realizar una terapia dirigida. Bien, hay un resumen de los 3 brazos y los Ns evaluados y cómo hicieron la redistribución del tratamiento en cada brazo. El otro trabajo que también trae a colación justamente que potencia e incorpora estos inhibidores de checkpoints es el GEO 018. Es un ensayo también fase 3 que evaluó la incorporación de la inmunoterapia al tratamiento estándar. Exactamente lo mismo. También en este tipo en este tipo de cáncer de endometrio avanzados o recurrentes, estas pacientes lo que fueron randomizadas para recibir carboplatino, paclitaxel en combinación con el pembro o con placebo. Estas pacientes luego continuaban un mantenimiento con pembro. Un aspecto importante de este diseño, de este estudio, es que analizó los resultados de 2 cohortes separadas según un estado de reparación del ADN, ¿sí? De los tumores MBR deficientes o proficientes. Entonces, los resultados que mostraron que la adición del pembrolizumab redujo significativamente el riesgo de la progresión a muerte, con un beneficio particularmente marcado en los que lo tenían de forma deficiente. Entonces, esta reducción se produjo aproximadamente en un 70%. Y también se observó un beneficio en tumores proficientes, aunque en menor cuantía respecto al deficiente. En conjunto, todos estos resultados demuestran que agregar inmunoterapia al carboplatino, paclitaxel, mejora la supervivencia libre de progresión, y entonces lo que hace es consolidar este esquema como una nueva terapia también en enfermedad avanzada. Bien. Y para terminar, en cuanto a la revisión, el último trabajo que traigo a colación es el estudio Rubí, que también es un estudio fase 3, un doble ciego randomizado, que evaluó la incorporación también de la inmunoterapia al tratamiento estándar con quimioterapia, lo cual mostró que mejoraría los resultados en pacientes con cáncer de endometrio primario avanzado o recurrente. Estas pacientes también fueron randomizadas para recibir carbopaclin en combinación con dostarlimab o con placebo, y posteriormente las pacientes continuaban un mantenimiento con el dostarlimab hasta comprobar progresión o toxicidad. El objetivo primario de este trabajo fue evaluar la supervivencia libre de progresión y también según el estado del sistema reparador de ADN, ¿sí? También, ¿qué es lo que se obtuvo en cuanto a resultados? Fue que mostraron que la adición del dostarlimab redujo significativamente el riesgo de progresión o de muerte, ¿sí? El objetivo particularmente marcado en relación al sistema de reparación de ADN fue que las pacientes con tumores MMR deficiente también se redujo un riesgo de progresión aproximadamente al 70%. Entonces,
En síntesis, el estudio Rubí lo que hace es demostrar que la combinación del dostarlimab con el carbopacli, seguido un tratamiento con inmunoterapia, mejoraría también significativamente los resultados en cáncer de endometrio avanzado. Particularmente, como les dije, en este subgrupo de tumores que tienen MMRD o mutados. Traigo a colación el porte 4A, que también es una evidencia que se encuentra en curso y que también estaría marcando también una tendencia en cuanto a estrategia personalizada y también en comparación con lo que nosotros ya teníamos en conocimiento versus la estándar. Posteriormente, al analizar o al realizar la revisión en cuanto a lo que tenemos de evidencia, como para hacer un algoritmo práctico y comparar lo que teníamos en cuanto a manejo de pacientes sin conocimiento de perfil molecular y con perfil molecular, básicamente sin perfil molecular, como ya bien lo nombré al principio, lo que nos permite a nosotros es, bueno, definir un estadio, evaluar la invasión linfovascular, hay que considerar la histología y posteriormente indicar radioterapia con quimio según el riesgo sistémico. Y también siempre teniendo en consideración, como siempre, como lo repetí varias veces, que tal vez no podríamos evitar el sobretratamiento porque no tenemos el conocimiento de la biología que nos da el perfil molecular. En cuanto cuando tenemos la información del perfil molecular, nos permite determinar el subtipo molecular y además también, bueno, dependiendo de cuál es el que obtengamos, es que nos va a permitir a nosotros o considerar omitir adyuvancia o realizar quimioterapia con rayos o individualizar el tratamiento según el estadio y considerar el uso de la inmunoterapia asociado al tratamiento ya bien conocido. En cuanto a claves que tenemos que tener en cuenta, bueno, remarco, la biología molecular redefine totalmente el riesgo. Tenemos que saber cuáles son, dependiendo de cuál es el obtenido, redireccionar el tratamiento justamente, como bien les dije, solamente hacer quimiorrayos o incluso considerar a la paciente participe para realizar inmunoterapia. Es decir, que nos permite a nosotros rediseñar y personalizar aún más el tratamiento para cada tipo de paciente. Y como mensaje final, luego de todo esto de la revisión realizada, para que se lleven, el tratamiento adyuvante del cáncer endometrio de alto riesgo evolucionó desde un enfoque basado en un estadio que nosotros solamente teníamos guiado en biología molecular, basado previamente en lo que nosotros teníamos como estándar hacia lo que nos permitió sumando la biología molecular, permitiendo, o sea, personalizar e intensificar o descalar el tratamiento y evitar incluso el sobretratamiento en los subgrupos que tienen un excelente pronóstico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Noé. Sí, No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, bastante complicado porque, bueno, me tocó como tratar de resumir la evidencia anterior sin aburrirnos demasiado de la realidad. Fue bastante un desafío realmente, así que, bueno, igual gracias. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Bien, yo lo que quería aclarar de alguna manera Sí. es que una cosa es un estadio inicial de alto riesgo y Sí. otra cosa son estadios avanzados. Todos los estudios con EC, con los inhibidores de los checkpoints, son para estadios avanzados o progresados. Es importante no confundir eso, porque tanto DuoE como GOG 018 como Ruby no podrían aplicarse a estadios iniciales
de alto riesgo. La clase próxima va a ser de estadios avanzados, como para que no quede la idea que esto es aplicable a estadios o a tumores de alto riesgo, que sería la clase de hoy, con respecto a los progresados y avanzados, ¿no? Hay que hacer muy clara esa disquisición, porque si no uno puede confundir el concepto principal de la clase que tocaba hoy. Hola, ¿qué tal? Noel, muchas gracias por la clase, estuvo muy buena y Gonzalo, buenísimo el comentario tuyo. Acá un poco lo estábamos hablando con los chicos, esto de tal cual del estadio 3 versus el alto riesgo, estadio inicial. Yo quería preguntarte, Noel, si en tu institución, ¿cómo están manejando la decisión o qué herramientas tienen en cuanto a la clasificación molecular para sus casos de cáncer endometrio? Lo positivo fue que el año pasado, en realidad hace 2 años o un año y medio, en realidad se está tratando de todas las piezas, desde lo que hacemos desde el PIPEL hasta la toma de biopsias endometriales, todo lo que sea nos permite, tratamos de seguir lo que nos dicen las guías. Antes era muy difícil porque justamente no contábamos justamente con el procesamiento de estas piezas hasta y la información de la pieza, de la información de la biología molecular. Ahora, lo único que no tenemos, bueno, creo que la mayoría no tiene SPOL, pero la mayoría, por lo general, el resto sí, sí, sí. De hecho, el Servicio de Anatomía Patológica del hospital está tratando de tomar toda esta información para luego realizar como un estudio en relación a esto, en cuanto a su comportamiento y después del tratamiento que se vaya a realizar junto con el servicio de oncología. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Justo que lo tengo, Gonza, que estás escuchando seguro en la encuesta que hiciste, ¿tenés algún comentario así a nivel nacional sobre el uso de la biología molecular del cáncer endometrio, que es un tema que lo estudiaste fuerte? Sí, así como datos, digamos, relevantes son que los que pedían el estudio, solamente el 50% eran gineco-oncólogos y deberían ser el 100%. El otro porcentaje se dividía entre el mismo patólogo y el oncólogo clínico. Lo otro relevante de la encuesta fue que cuando estudiamos servicios, digamos, que tienen alto volumen y que son referentes en el país, había una gran discordancia entre lo que decía el jefe de servicio, el staff o el fellow, porque por ahí me contestaron la encuesta distintos, digamos, participantes dentro de un mismo servicio, lo cual marca que, yo lo hice el año pasado, ¿no? Pero que marcaba como que no había un criterio único dentro de los servicios. Y lo otro importante que es para recalcar es que, bueno, casi el 70% pedía los estudios, pero un porcentaje no menor no sabía qué hacer con el estudio o respondían de manera incorrecta. Y me pasó en muchas situaciones que sabían muy bien qué hacer, pero que no accedían al tratamiento. Eso fue lo más significativo dentro de 40 preguntas que había, ¿no? De lo que recuerdo y de lo que más me impactó como resultado. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario más? Bueno, que tengan una buena jornada y buen fin de semana. Gracias. Nos vemos la semana que Gracias. viene. Hasta luego. Chao, chao. Chao.